porque hay un petitorio mayormente para la recomposición salarial. Si el secretario firman y nos dan el decreto firmando con el piso de 7.000 pesos que pedimos, esto se levanta inmediatamente. Nosotros vamos a esperar acá de modo pacífico. Nosotros estamos pidiendo simplemente que nos den un sueldo digno. Es tan difícil entender eso. Vamos a pararlo acá. Acá lo paramos, ya es suficiente. Siguen en doble cordón, fíjense, el cuerpo de infantería de gendarmería. A medida que Cristina endurecía su discurso contra los métodos de lucha de los trabajadores, se iniciaron decenas de procesos penales, valiéndose de informes ilegales de la Gendarmería Nacional, que tiene un centro de operaciones y una base de datos ubicada donde funcionó el más importante centro clandestino de detención de la dictadura genocida, Campo de Mayo. La propia Gendarmería reconoce que habitualmente, cuando hay una manifestación, envía personal de civil a infiltrarse para marcar y fotografiar a quienes consideran cabecillas. Tenemos que hablar del juicio por el asesinato de Mariano Ferreira y la desaparición de un testigo clave. Alfonso Severo. Este muchacho lo que conoce es el entramado interno de esa cúpula que habría mandado a matar a Ferreira. Todos coinciden en el mismo reclamo, que es el pedido con vida de Enrique Alfonso Severo. Apareció Severo, el testigo clave en la causa de Mariano Ferreira. Bueno, fueron 24 horas de angustia, desesperación, pero Alfonso Severo ya se encuentra en su casa. Estamos hablando del testigo por el crimen de Mariano Ferreira. ¿Por qué una persona que es casi clave en la causa no pidió la justicia pertenecer al programa de testigos reservados? Severo no es un testigo presencial del homicidio. Hace 3 años que no nos da bola a nadie. Las bandas siguen actuando. Hola, muy buenas tardes. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar hoy en Giro a la Izquierda, con el análisis de Hernán Pudú y Cristian Castillo. También estaremos en comunicación telefónica con Venezuela para conocer el primer análisis sobre las elecciones presidenciales. Y por último, tendremos la cobertura del Encuentro Nacional de Mujeres este fin de semana en Posadas. Comencemos, veamos qué nos dice Cristian Castillo sobre el secuestro y la aparición de Alfonso Severo y los aprietes de la patota pedracista. Lo de Severo nos retrotrajo a todos primero a lo de Jorge Julio López, ¿no? En el caso de un testigo que tenía cosas importantes para decir y que, bueno, de golpe desaparecía. Ahora hay toda una discusión donde ponen en duda, hablan del autosecuestro. Verdaderamente no me parece verosímil. Lo que sí que los discursos del kirchnerismo tratando de hacer abuso y decir esto tiene que ver con la ley de medios me parece forzado y que solo abona las hipótesis de quienes quieren desautorizarlo, que es un hecho muy grave, porque acá lo real es que la mafia que tiene el control del ferrocarril y que fue responsable del crimen de Mariano Ferreira y también responsable del crimen social de Once sigue estando al frente. Es entrelazamiento de intereses de la burocracia sindical pedracista, de funcionarios del gobierno nacional, de la Secretaría de Transporte, de las empresas concesionarias, los Rollos, los Siriglianos, los Romeros, sigue controlando todo el ferrocarril. Entonces, en el caso de Ferrobaires, bueno, mafias y negociados de tramoyas de distinto tipo que el testimonio de Severo ya puso en parte de manifiesto en la instrucción y que, bueno, ahora el martes va a declarar nuevamente.
Y mientras eso esté en el control del ferrocarril, todos los testigos se sienten en alguna forma amenazados. El gobierno ha respondido tratando de hacer una suerte de pedracismo sin pedraza, que le mantiene los negocios a todos estos sectores, ¿no? Acá no nos olvidemos que en la tercerización, que fue la lucha en la cual Mariano Ferreira fue asesinado, todos estaban de acuerdo, ¿no? Y todos se llenaban los bolsillos a partir del fraude laboral hecho con los trabajadores que pertenecían a las cooperativas y empresas truchas. Entonces, por eso es un juicio que plantea una batalla política muy importante, no solo contra los que están en el banquillo de los acusados, sino contra aquellos que también fueron responsables y hay todavía que llevar a juicio. Por eso la importancia que tuvo habernos movilizado desde un primer momento por la aparición con vida de Severo, independientemente que Severo no tiene ni tenía ninguna relación política por la izquierda. Él se define kirchnerista. Nosotros no lo conocemos, sí lo que sabíamos era el testimonio que había dado y teníamos el testimonio de su hijo de su desaparición. Y creo que es muy importante mantener este reflejo, ¿no? Porque con la tesis de los autosecuestros acá lo que se quiere es en última naturalizar que puede secuestrarse, amenazarse, intimidarse o hasta desaparecerse algún testigo. Ya vivimos lo nefasto de esto en el caso López, al que hacía alusión al principio, cuando Aníbal Fernández en aquel momento habló de que se había ido a la casa de su tía, que era un viejito que seguro se había perdido, y bueno, ya 6 años no sabemos nada de su paradero ni tenemos ningún imputado. Entonces ahora hay que investigar a fondo esto que sucedió. Pero no solo, hay que reforzar la decisión de todos los testigos de declarar y estar muy alertas, ¿no? A la vez que insistir en que todo ese andamiaje mafioso que sigue teniendo el control del ferrocarril tiene que ser totalmente desmantelado, los ferrocarriles tienen que ser nacionalizados bajo gestión de los trabajadores y comité de usuarios y hay que barrer a la mafia de la burocracia sindical del control de la propia Unión Ferroviaria. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, Elina. ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, en estos días venimos presenciando el conflicto con las Fuerzas Armadas. Así es. ¿Se puede decir que lo que comienza siendo una demanda salarial se convierte en un conflicto político para el gobierno nacional? Sí, en primer lugar, sí, eso. El amotinamiento policial de prefectura y gendarmería abrió claramente una crisis política importante en el gobierno, sí. Primero comenzó con un reclamo salarial. El gobierno retrocede, dice vamos a anular el decreto por las malas liquidaciones de los saberes, pero rápidamente las mismas fuerzas pasan a la ofensiva y plantean este petitorio que ya es conocido por todos los medios, donde un punto central es este básico que piden de 7.000 pesos. Ante esto el gobierno está en una encrucijada. Por un lado, porque si cede a la demanda de los insubordinados, esto puede permitir que ese mismo reclamo se expanda a otras fuerzas, inclusive a las policías provinciales que ya han mostrado grados de solidaridad con el reclamo. Entonces, por un lado, no puede dar todo. Y por otro lado, si no cede, es decir, si no da algunas demandas, puede mantenerse y polarizarse la situación y abrir una crisis política más importante en el gobierno. Recordemos que son las fuerzas de seguridad mimadas por este gobierno, ya que ante el desprestigio que tienen el ejército debido a la represión en los años del golpe, el 76 esta parte, el kirchnerismo ha tenido la política que se conoce de la mano de su ministra de Seguridad Garré, de Seguridad Democrática. Recordemos que desde el gobierno de Néstor Kirchner, esta parte, los gendarmería ha recibido millones y millones de pesos en equipamiento represivo. Han pasado de 18.000 miembros casi a 30.000 en la actualidad. Y bueno, vemos justamente un problema que viene teniendo el gobierno, ya lo vimos con lo que pasó con sus aliados en el movimiento sindical, como Moyano, que hoy pasó a la oposición, y lo que consideraban como propia tropa, es decir, esta fuerza de seguridad, hemos visto justamente el amplio desprestigio que tienen en el gobierno. Ahora, estos sujetos cobran un salario mensual por cumplir sus funciones, ¿no? Sí. Y esto ha abierto un debate entre las distintas fuerzas de la izquierda. ¿Se puede decir que estos sujetos que forman parte de las fuerzas represivas son trabajadores o no? Y para nosotros no, pero antes de eso un primer dato, digamos, todas las fuerzas opositoras, patronales, el dualdismo, la coalición cívica, el PRO, la UCR, incluso el Frente Amplio Progresista de Wiener, todos apoyaron el planteamiento militar, planteando que son trabajadores. Incluso de Genaro Pino Solana
plantean que también es un conflicto casi obrero, salarial. Moyano, idem, y Moyano los llama también trabajadores y los atendió en el reclamo. Incluso Caló, el flamante nuevo secretario general de la CGT oficialista, primero llamó a apoyarlo y después recibió un tirón de oreja por parte del oficialismo y tuvo que retroceder. Y en ese marco de pronunciamientos, lamentablemente, también sectores de la izquierda para nosotros cometen un gran error, porque de alguna u otra forma, al llamar a apoyar el planteamiento militar, lo que están es fortaleciendo justamente un sector que, como vimos en el video, no hace falta redundar, claramente actúan contra los trabajadores. Son famosas las represiones contra los trabajadores de casino. Hemos visto cómo actuaron contra los activistas en Tinogasta que luchan contra las minerías contaminantes, cómo actúan contra los pueblos originarios. Es decir, es un gran error, fortalecer a una fuerza represiva que reprimió y va a seguir reprimiendo a los trabajadores, incluso a la misma izquierda. Entonces, desde nuestro punto de vista, no apoyamos la lucha, ¿no?, de los represores. Nosotros estamos planteando claramente, por ejemplo, el derogamiento de la ley antirrepresiva y el desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares en la Argentina. Pero, por un lado, va a traer tela que cortar, es un debate que tenemos en la izquierda, y por otro lado, una crisis nacional que al día de hoy estamos en martes, supuestamente iba a haber algún tipo de definición, hay que ver cómo sigue este conflicto, pero es una situación muy interesante y mientras tanto, siguen desde la izquierda tratando de plantear cómo hacer para que emerjan los reclamos de los distintos trabajadores, los sectores en negro, que justamente no toman notoriedad en esta situación política que venimos de ver de cacerolas, alzamientos de gendarmería, justamente porque las propias burocracias sindicales no están dispuestas a realmente levantar un pliego de demandas y reclamos del conjunto de los trabajadores. Moyano viene ahora de bajarse del acto que iban a realizar mañana en Buenos Aires. La CTA convoca ese acto, pero al mismo tiempo mezcla las banderas de las patronales agrarias, probablemente hable Bussi, y por ende no termina siendo nunca, no se sabe si es un reclamo patronal o un reclamo obrero. Por ende, son las mismas burocracias sindicales las que evitan que el amplio descontento con el gobierno kirchnerista se exprese de parte de los sectores de los trabajadores y el pueblo. Muy claro, muchas gracias, Hernán. Gracias a vos. Salió la verdad obrera número 495. Se cayó el verso de la seguridad democrática acá. No apoyamos a los represores que el gobierno alentó. Los trabajadores tenemos que pelear por nuestras propias demandas. Elecciones en el sindicato ceramista en Neuquén. Contundente triunfo ratificó la dirección clasista de la Marrón. Secundarios de Capital. Masifiquemos la lucha con tomas y movilizaciones. Suspensión de la reforma de Bullrich, Gileoni y el Consejo Federal de Educación. La verdad obrera. Léelo en www.pts.org.ar. Este domingo fueron las elecciones presidenciales en Venezuela, donde Chávez ha sido reelecto con 8 millones de votos. Ahora estamos en comunicación telefónica con Ángel Arias, dirigente de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, organización hermana del Partido de Trabajadores Socialistas allí en Venezuela. ¿Qué tal, Ángel? ¿Me escuchás? Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estas elecciones estuvieron claramente marcadas por una gran polarización entre Capriles y Chávez. ¿Cuál es el primer análisis que estamos realizando desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo sobre estas elecciones? Bueno, lo que pudiéramos decir que en el marco, ¿no?, de esta fuerte polarización, si al pueblo trabajador lo colocan ante la encrucijada de que el país lo dirija un representante del neoliberalismo del pasado, de un programa de mayor complicidad con los empresarios y de alineamiento con el imperialismo norteamericano, o que lo dirija el gobierno actual, ¿no?, el líder que insurgió contra un gobierno hambriador y asesino, que desplazó el neoliberalismo que estaba en decadencia y que, contando con largas coyunturas de precios petroleros y con renegociaciones parciales con las transnacionales, ha podido destinar recursos públicos a disminuir los niveles de pobreza y a mejorar parcialmente la salud y la educación públicas, todo en comparación, ¿no?, con la época más dura del neoliberalismo. La mayoría del pueblo trabajador opta por, por mantener lo que considera un avance y una conquista, ¿no? Aún, como decimos, que todo se da en los marcos del capitalismo semicolonial y dependiente de nuestro país, ¿no?, que es lo que hay que tener claro. Nuestro país era un país
hace 20 años, hace 14 años, era un país de explotación, de injusticias, de pobreza en la mayoría y una minoría opulenta, y lo sigue siendo hoy. Claro, ahora Chávez, mientras habla de revolución, justamente dice que Obama es su candidato, que si estuviera en Estados Unidos lo votaría. ¿Cómo caracterizás este socialismo que Chávez dice del siglo XXI? Bueno, como nosotros decimos claramente frente a los trabajadores y la juventud de nuestro país, no hay tal socialismo, o sea, es una burla. Comparándolo con lo que debiera ser una revolución verdadera, donde demos pasos reales en acabar con la subordinación al imperialismo, con la explotación, la injusticia de esta sociedad, no hay nada que ver con eso. De hecho, si nosotros vemos todos los gestos, Chávez lo ha insistido, de hecho, varias veces. Hoy en una rueda de prensa también lo volvió a decir, que incluso dijo que le hubiese gustado gobernar que le hubiese tocado simultáneo cuando Carter fue presidente de los Estados Unidos. Es decir, en una clara muestra de que en realidad no hay una oposición consecuente al imperialismo norteamericano, sino diferencias parciales, quizás con el sector republicano, con el sector más agresivo, pero no más allá de eso. Incluso decir que el sector más agresivo es el republicano es incorrecto. O sea, ninguno, ni los demócratas son tan agresivos, así que la idea de Chávez de que se puede entender tranquilamente nos muestra que en realidad no hay una perspectiva real no digamos de revolución social en el país, sino ni siquiera de quitarnos de encima realmente todo el peso de la expoliación imperialista, que sigue en nuestro país más o menos intacta, igual que antes. Lástima que por el tiempo capaz no va para dar cifras, pero nuestro país sigue siendo un país que desembolsa constantemente millones de dólares en deuda externa. En nuestro país, como en cualquier otro país capitalista y semicolonial de América Latina, operan cientos de empresas transnacionales norteamericanas e imperialistas de otros países que todos los meses se chupan cualquier cantidad de ganancias, de recursos, de explotación de los trabajadores venezolanos. Así, en general, eso es la realidad de nuestro país. Claro. Bien, y por último, Ángel, ¿podés decirnos en este contexto cuáles son las tareas y los desafíos de la izquierda revolucionaria? Sí, para nosotros claramente se trata de una tarea paciente, ¿no?, pero decidida de intervenir con todas las fuerzas que se tengan en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, digamos, en sus luchas que se den, así sean a nivel, digamos, más sencillo, reivindicativo, y también hacer, por supuesto, mucha propaganda, mucha discusión, ¿no?, al calor de combinar intervención en las luchas en las que se pueda, para acompañar la experiencia que haya que hacer en este caso, con quien ostenta hoy la mayoría del apoyo del pueblo trabajador, que es Chávez, ¿no?, que, como decimos, es un gobierno que ha planteado algunas que otras reformas, como decía anteriormente, algunas concesiones, pero que en lo fundamental no cambia la situación de nuestro país, ¿no?, un país basado en la explotación del trabajo, y que además tiene elementos también muy regresivos. Por un lado, que son que al tiempo que, por ejemplo, mantiene esos planes sociales o aumentos de salario mínimo anuales, al mismo tiempo mantiene un cada vez más intento de controlar, de intervenir las organizaciones de los trabajadores, las organizaciones de los de abajo, incluso con políticas de criminalización, ¿no?, de los que luchan. Hoy en nuestro país hay alrededor de 150 trabajadores y trabajadoras procesados por hacer alguna huelga, por ocupar alguna fábrica. Entonces, para nosotros se trata de intervenir en esos procesos y ayudar a una experiencia que permita abrir camino, que la solución a nuestros problemas vendrá de la mano de pensar en un programa propio de los trabajadores como clase explotada y no de confiar en algunas reformas desde arriba. Claro. Buenísimo, Ángel, muchas gracias. Saludos para vos y para todos los compañeros de allá de Venezuela. Muchas gracias. Bien, y seguimos. Este fin de semana se realizó el 27º Encuentro Nacional de Mujeres en Posadas, donde una vez más se expresó el descontento con la Iglesia, con el gobierno y con las condiciones de vida que nos someten justamente a la precarización laboral, a la necesidad cada vez más urgente de tierra y vivienda, contra el gatillo fácil, contra las redes de trata y las muertes por abortos clandestinos, en fin, contra la violencia en todas sus formas. Veamos las imágenes y el análisis posterior de Laura Vilches.
bolivianas estamos explotadas en los talleres clandestinos. 80% del trabajo en negro es en el textil. Y ahí se ve realmente de que no es así como dicen, de que nosotros por falta de información no tenemos documento. Claro, a ellos no les conviene que nosotros que tengamos documento. Pues gracias a ellos nosotros no podemos tener educación, no podemos tener trabajo en blanco, no podemos ir al hospital tranquilamente a atendernos porque nos discriminan por ser boliviano, por ser peruano, por ser paraguayo, y estamos podridas de todo eso, porque la clase obrera es una y sin frontera, ¿no? Nativa o extranjera, la misma clase obrera, nativa o extranjera, la misma clase obrera. Desde Pan y Rosas venimos a proponer en todos los talleres en los que podamos participar que no solamente se vote un plan de lucha para llevar adelante la pelea por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, sino que también podamos marchar el 20 de octubre para exigir juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreira. Nosotros somos de Luchemos la Esperanza. Yo también estoy contra de la Cristina porque realmente ella es mujer, pero ella no nos considera. Ser presidenta no será fácil, pero también ella maneja la plata y no digamos, nosotros no debemos adorar a ella porque la Cristina nos está dando salario, la Cristina me está dando esto. La plata no es de ella, la plata es de los trabajadores. Soy de la Juventud del PTS Secundarios de Córdoba. Nosotras decimos basta de regimentación en los colegios, basta de dictadura y por todos nuestros derechos. Los encuentros mujeres tienen que ser libres de toda presión de la Iglesia, porque ya la vivimos fuera de los encuentros mujeres, lo vivimos cotidianamente. Vayamos a donde vayamos, está la Iglesia, están las presiones de la sociedad. Entonces nosotros somos una juventud que quiere levantarse en contra de esas presiones. Hemos propuesto poner este gran movimiento de mujeres en pie y como primer desafío, hoy hemos demostrado en esta jornada de lucha, porque para nosotros las marchas son jornadas de lucha, en donde salimos a las calles a hacer oír nuestras voces, a levantar nuestros puños en alto y a decir que acá estamos y estamos dispuestas a luchar, ¿no? Hoy dejamos en claro que para nosotros no es rutina, para nosotros no es folclore, para nosotros es lucha. Llegamos las luchadoras, la más aguerrida, mujeres de NOA. Contra la Junta, contra el gobierno, por tierra y vivienda vamos a luchar. Con las panroceras Nueva Era, mujeres en acción por la revolución. Este 27 Encuentro Nacional de Mujeres fue un encuentro que se vio atravesado por la coyuntura que se abrió la semana pasada, por dos hechos políticos nacionales importantes, sobre todo dos hechos que muestran disidencia y un rechazo al gobierno, pero que lo hacen, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que lo hacen por derecha. Una que es la manifestación y el reclamo de los gendarmes, y el segundo hecho que muestra que hay sectores de la derecha que siguen activos, en este caso ligados a las patotas y a las burocracias sindicales, que fue la desaparición del testigo clave en el juicio a los asesinos de Mariano Ferreira, Alfonso Severo. Al mismo tiempo, en este mismo encuentro se expresó que no todo es disidencia por derecha, sino que hay un gran sector de la población que difiere, disiente y se opone al gobierno por izquierda. En nuestra delegación tuvimos el orgullo de contar no solo con las compañeras de CRAF, que vienen luchando hace tiempo, las compañeras de PepsiCo, de Comisión de Mujeres de Workcolor, de Donnelly, de trabajadoras de Felford, sino también con aquellas mujeres que son parte de los sectores
más explotados y más rezagados de la clase trabajadora, como las mujeres inmigrantes. Había una delegación de compañeras inmigrantes que trabajan de manera absolutamente precaria, en negro y casi esclavizadas, en los talleres textiles del Gran Buenos Aires. Viajamos con esas compañeras, viajamos con compañeras de los ingenios del norte, de Jujuy y Tucumán, que pelean por sus derechos, así como por el derecho a la tierra y a la vivienda también. Viajamos junto con compañeras trabajadoras domésticas que en general también todos sabemos que están en negro y en las peores condiciones, sin derechos, y que se están organizando en Neuquén. De acá en Córdoba también contamos en nuestra delegación con compañeras trabajadoras domésticas. Las mujeres que nos organizamos y las mujeres que viajamos con Pan y Rosas planteamos que ni con este gobierno ni con cualquier variante opositora, sea sojera, vinerista, de la sotista, o con el propio kirchnerismo, las mujeres podremos avanzar en conquistar nuestros derechos, y que por lo tanto tenemos que organizar y poner en pie un gran movimiento de mujeres trabajadoras y jóvenes que pelee de manera independiente de cualquier variante patronal por los derechos de las mujeres. Las compañeras de Pan y Rosas tenemos un primer e importante desafío, que es este 20 de octubre, movilizarnos exigiendo el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreira. Se cumplen 2 años del asesinato del compañero militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, y Pan y Rosas levanta las banderas que levantaba Mariano, porque él estaba luchando junto a los trabajadores tercerizados. Hoy Pan y Rosas y la juventud del PTS está peleando por los derechos de las mujeres trabajadoras, de las mujeres inmigrantes, de las mujeres trabajadoras domésticas, de todos los sectores más explotados de la clase trabajadora, que son las mujeres y la juventud. Y por eso invitamos a todas aquellas mujeres que se quieran organizar a sumarse a Pan y Rosas, a militar con nosotras, a organizarse, porque tenemos que poner en pie un gran movimiento de mujeres que pelee por el derecho al aborto, que pelee por las condiciones de las mujeres trabajadoras en las fábricas, por el pase a planta permanente de las trabajadoras tercerizadas, las trabajadoras de limpieza, por ejemplo, que pelee por igual salario, por igual trabajo, que pelee por categorías para las mujeres trabajadoras en la industria, que en general cobran menos por el mismo trabajo que realizan que los hombres, para pelear por los derechos de la juventud a decidir por su sexualidad y a no ser reprimidos ni oprimidos por los mandatos de la Iglesia, de las autoridades en las escuelas, en los secundarios, en las universidades. Para esto es necesario que toda la fuerza de las mujeres se reúna, y nosotros invitamos a organizarse con Pan y Rosa. Y aprovecho la ocasión para invitar a una charla que realizaremos en el marco del seminario de la cuestión de la mujer en el marxismo, que estamos impulsando con las compañeras de Pan y Rosas y el PTS, a realizarse este próximo jueves a las 7:30 de la tarde en el aula 2 del pabellón Francia Anexo en Ciudad Universitaria de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Y desde ya, todas invitadas a sumarse y a participar de este gran movimiento de mujeres. Bueno, aprovechamos a mandar un caluroso saludo a las compañeras, a las cerca de 1000 compañeras de Pan y Rosas que viajaron desde todos los puntos del país para participar de este encuentro nacional de mujeres y pelear allí por nuestros derechos. Y extendemos una invitación para este miércoles a las 19 horas. Se va a realizar la segunda jornada del taller Mundo Obrero Hoy, que es una iniciativa que ya hemos presentado en este programa. A diferencia de los convenios que realiza Carolina Escoto con personajes siniestros como Pagani de Arcor, que espía a sus trabajadores, esta es una iniciativa para que los estudiantes, futuros investigadores y docentes se acerquen a los trabajadores. La invitación a esta clase es el día miércoles 19 horas en Casa Verde, Ciudad Universitaria. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 19 horas.